Sé que suena ridículo. Siempre que intento contar esto a alguien, ya empiezo justificándome, porque sé la cara que van a poner. Esa cara de «lo está inventando» o «seguro fue un sueño». Pero yo sé lo que viví. Me pasó a mí, no al amigo de un amigo. Y nunca fui de creer en estas cosas, al contrario. Siempre fui escéptico, incluso un poco burlón. Pero después de eso, ya no puedo bromear con este tipo de temas. Cada vez que paso por un hospital, el estómago se me revuelve. Es como si volviera a esa noche, a ese cuarto que nunca pude olvidar. En esa época, trabajaba como técnico de enfermería en un hospital público aquí en Michoacán. No voy a decir el nombre por respeto a los compañeros que aún siguen allí. Era un lugar antiguo, muy lleno, de esos donde siempre falta de todo: insumos, personal, paciencia. Mi turno era nocturno y, a menudo, terminaba quedándome mucho más de las 12 horas estipuladas. El día que todo ocurrió, ya llevaba más de 20 horas ahí, muerto de cansancio, sin comer bien, con la cabeza pesada. Me mandaron a recostarme un poco en ese cuartito del fondo donde el personal descansaba cuando podía. A la mayoría no le gustaba usar ese lugar. Era pequeño, sofocante y mal cuidado. Las paredes tenían manchas oscuras, el colchón estaba torcido y olía a moho. Pero lo que más molestaba era el ambiente que se sentía ahí dentro. Decíamos en broma que ese cuarto estaba cargado. Todos habían tenido alguna sensación extraña ahí. Un escalofrío sin motivo, la impresión de que había alguien más, aunque estuviera solo. Pero esa noche, el cansancio era más fuerte que cualquier miedo. Me tiré en la cama sin siquiera quitarme los tenis y me quedé dormido. No sé cuánto dormí. Pudo haber sido media hora o 2. Difícil saber. Solo sé que desperté de golpe, con el corazón acelerado y la boca seca. Lo primero que noté fue el silencio. No se oían pasos en el pasillo, ni radios, ni los gritos de pacientes. Era un silencio absoluto, incómodo, como si todo el hospital se hubiera detenido. Me levanté despacio, todavía atontado, y miré a mi alrededor. Fue entonces que noté que el cuarto parecía distinto. No sé explicarlo. Era el mismo lugar, pero algo no encajaba. La luz era más tenue, amarillenta, y había una neblina fina en el aire. Pensé que era por el sueño o la luz fallando, pero lo peor fue la ventana. Esa ventana siempre daba al patio interno, donde estaba la lavandería. Pero en ese momento daba a un pasillo angosto, mal iluminado, con paredes muy lisas, casi sin textura. No reconocí ese lugar. No era ninguna ala del hospital que yo conociera, y aún así parecía estar justo ahí, a un paso. Me quedé quieto, mirando, tratando de entender, hasta que noté que había alguien ahí. Del otro lado del vidrio, casi al final del pasillo, había una figura, alta, demasiado delgada, inmóvil. No se le veía bien el rostro, pero estaba de frente a mí, como si me observara. Mi cuerpo se paralizó. Traté de convencerme de que era un reflejo, un sueño, cualquier explicación lógica, pero no lo era. La figura estaba ahí, tan real como todo lo demás a mi alrededor. No se movía, no se acercaba, solo estaba ahí, parada, mirando. El tiempo pasaba y perdí la noción de lo que hacía. Debería haber corrido, gritado, no sé, pero me quedé ahí, como si algo me detuviera. Después de unos minutos, o segundos, no lo sé, parpadeé. Cuando abrí los ojos de nuevo, el pasillo había desaparecido. La ventana daba al patio, como siempre. El sonido del hospital volvió de golpe. Pasos, voces, un carrito pasando. Todo otra vez normal. Salí del cuarto temblando, empapado en sudor frío. Nadie entendió nada. Dije que no me sentía bien. Inventé que me había caído de la cama y golpeado la cabeza. Nadie me tomó muy en serio. Yo mismo traté de convencerme de que fue un sueño, que era el cansancio.
pero, en el fondo, sabía que no lo era. Durante los 2 días siguientes, evité pasar cerca de ese cuartito. Me sentía observado, como si algo se hubiera pegado a mí. Dormir se volvió un problema. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pasillo. Solo que en los sueños parecía más vivo. El suelo tenía goteras, las paredes palpitaban como si respiraran, y la figura estaba más cerca, siempre quieta, siempre mirando. La segunda noche, me desperté gritando. Mi novia pensó que era una crisis de ansiedad. Tal vez sí, pero el olor a moho en mi almohada no tenía explicación. El tercer día, renuncié. Fue una decisión rápida, incluso irresponsable. Pero ya no podía entrar a ese hospital. El lugar me provocaba náuseas, dolor de cabeza, taquicardia. Ya había oído historias extrañas de otros colegas, pero nada tan directo como lo que viví. Uno, más veterano, me dijo que el hospital fue construido sobre un antiguo refugio que se incendió. No sé si es verdad. Nunca investigué. No quiero saber. Solo sé que ese cuarto tiene algo que no es de este mundo y que, de alguna forma, yo lo toqué. Después de dejar el trabajo, las cosas mejoraron un poco. Dejé de soñar con tanta frecuencia. Pude volver a dormir sin necesidad de pastillas, pero de vez en cuando, sin motivo, siento que me están observando otra vez. Como cuando estoy solo en casa y veo una sombra por el rabillo del ojo. O cuando conduzco de noche y tengo la impresión de que hay alguien en el asiento trasero. En esos momentos se me hiela todo el cuerpo y recuerdo ese pasillo, aquel que no existe, pero que vi con mis propios ojos. Una noche, algunos meses después, me desperté con la misma sensación de antes, corazón acelerado, sudor frío. Fui a la sala, tratando de respirar profundo, y cuando miré por la ventana, juro por todo que lo vi otra vez. El pasillo. Por un segundo estaba allí, al otro lado de la calle, con la figura parada al fondo. No hice nada, solo cerré la cortina y me quedé en el suelo hasta que amaneció. Fue como una advertencia, creo, como si eso no hubiera terminado, como si todavía hubiera una puerta abierta entre yo y ese lugar, y que, tarde o temprano, volveré a cruzarla. A veces me pregunto si alguien más lo ha visto, si otros turnistas pasaron por eso y nunca lo contaron, por miedo a parecer locos. Porque eso es lo que uno parece cuando habla de estas cosas, un loco. Pero hay marcas que no se borran. Yo conozco ese olor, ese silencio, ese frío en el estómago. No fueron inventados. No importa si nadie me cree. Lo que importa es que lo viví, y no pasa un solo día sin que lo recuerde. Incluso cuando intento olvidarlo, vuelve. El cuarto, la ventana, el pasillo. Lo que más me aterra, en el fondo, es la sensación de que eso me está esperando. Que un día, por cualquier motivo banal, voy a estar en el lugar y momento equivocados y se va a abrir de nuevo. Y esta vez, la figura estará más cerca, tal vez lo suficiente como para tocar el vidrio, o para llamarme. Y me da miedo no resistirme, de seguirla como si fuera lo más natural del mundo, de no volver jamás, porque una parte de mí siente que ese lugar me conoce y no ha olvidado que estuve ahí, así que eso es todo. Sé que suena ridículo, sé que vas a reírte o decir que fue agotamiento, sueño profundo, influencia de películas, pero por favor, solo escúchame, no tienes que creerme, solo escucha. Porque si algún día te pasa algo parecido, si despiertas en un lugar familiar que de repente ya no lo parece, sal de ahí. No mires por la ventana, no intentes entender, solo vete, antes de que la cosa del otro lado se dé cuenta de que la viste. Porque una vez que se da cuenta, empieza a venir, y cada vez que sueñas con el pasillo, está más cerca, más real.
Esto pasó cuando tenía unos 14 años. Fue en unas vacaciones escolares que pasé en la casa de mi abuela, en el interior de Michoacán. Ella vivía en una de esas casas antiguas, con puertas que rechinan, ventanas altas y un baño al fondo que siempre me daba una sensación extraña. Mis primos también estaban ahí y, como siempre que nos reuníamos, terminábamos inventando tonterías para pasar el tiempo. Una noche, se fue la luz por una tormenta fuerte y nos quedamos con linternas contando historias de terror. Fue entonces que alguien mencionó esa leyenda de la mujer del espejo. Ya sabes, eso de encender una vela, decir su nombre 3 veces y mirar el espejo en la oscuridad. Bueno, yo fui el idiota que aceptó el reto. En ese momento parecía solo un juego tonto. Agarré una vela que mi abuela guardaba en el cajón del fregadero. Entré al baño oscuro y cerré la puerta. Mis primos se quedaron afuera riéndose y haciendo ruido, así que grité para que se callaran. Encendí la vela, la puse en el borde del lavabo y me quedé ahí, frente al espejo, sintiéndome medio ridículo. La llama temblaba un poco, pero fuera de eso, todo parecía normal. El baño era pequeño, con azulejos color beige y ese espejo manchado que nunca parecía estar del todo limpio. Respiré hondo, me miré fijamente y dije el nombre 3 veces. El nombre que me habían dicho, riéndose como si fuera una broma. Y luego esperé. Durante unos segundos no pasó nada, solo mi cara ahí, pálida por la luz de la vela y el sonido apagado de mis primos del otro lado de la puerta. Casi me eché a reír de los nervios, pero entonces parpadeé, y en el reflejo no parpadeé al mismo tiempo. Fue como si hubiera un retraso. Volví a parpadear. El reflejo me siguió, pero medio segundo después. Fue rápido, pero lo vi. Lo juro por Dios. Pensé que era mi mente jugándome una broma, que la vela titilando estaba haciendo sombras raras. No sé. Me acerqué al espejo, y fue entonces que lo sentí. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, pero no había nadie. Me giré de golpe, con el corazón a 1000, pero claro, el baño estaba vacío. Solo que cuando miré otra vez al espejo, casi se me cae la vela. Detrás de mi reflejo, bien al fondo, había algo, una sombra, una mujer parada, de mi tamaño, pero con la cabeza inclinada, como si me estuviera observando. No me moví, ni respiré. Esa cosa tampoco. Y entonces vino la peor parte. Di un paso hacia atrás, y el reflejo no se movió, se quedó quieto. La mujer detrás seguía ahí, como si el espejo ya no fuera un reflejo, sino una ventana a otro lugar. Fue en ese momento que grité. Mis primos golpearon la puerta, riéndose, creyendo que yo estaba haciendo una broma. Me tardé unos segundos en lograr destrabar el pestillo. Salí pálido, sudando frío, y ellos solo se burlaron de mí. Dijeron que era muy sugestionable, que solo quería asustarlos. Pero yo sabía lo que había visto. Traté de explicar, pero nadie me creyó. Me quedé pensando en eso el resto de la noche. Ni siquiera pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro detrás de mí. Pero lo más extraño era pensar en el reflejo que no se movió. Eso me perseguía, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí adentro. Al día siguiente no le conté nada a mi abuela. Solo evité ese baño. Usé el del vecino, el de la panadería, cualquiera, menos ese. Cada vez que pasaba por la puerta, sentía un escalofrío subirme por la nuca. Mis primos seguían burlándose, decían, ahí viene la mujer del espejo, y se reían, pero yo no. Nunca más volví a mirar un espejo en la oscuridad. Y cada vez que entro a un baño, prendo la luz antes de cruzar la puerta. Es automático. Eso se me quedó. Durante semanas, pensé que todo estaba en mi cabeza, que fue solo miedo mezclado con la vela temblando y el espejo sucio. Pero hubo una vez, ya en mi casa, que noté algo más.
Estaba cepillándome los dientes antes de dormir y, sin querer, dejé la luz apagada. Cuando levanté la cabeza después de escupir la espuma, vi que mi reflejo se tardó. No fue como en la casa de mi abuela, pero hubo un pequeño retraso. Me puse a probarlo ahí mismo. Moví la cabeza, levanté la ceja, parpadeé. A veces respondía, a veces no. La sensación volvió al instante, esa misma de sentir que alguien me observa desde atrás. Pero ahí, en mi propio baño, encendí la luz de inmediato y salí. Mi papá me preguntó si me sentía mal. Le dije que era dolor de estómago. No pude contarle. Con los años, intenté olvidarlo. Crecí, me mudé, empecé a vivir solo. A veces todavía me descubro evitando mirar mucho tiempo al espejo, como cuando sientes que alguien te mira, pero al voltear no hay nadie. Nunca más volví a entrar a ese baño en la casa de mi abuela. Ella hasta lo remodeló después, cambió espejo, azulejos, todo, pero yo no volví. Una vez, mi hermana menor fue a visitar a la abuela y comentó que sintió un frío raro en el pasillo. No dije nada, pero sentí un nudo en el pecho. Ese tipo de cosas que sabes que no son coincidencia. Hoy en día, trato de llevar una vida normal. Trabajo, estudio, tengo mi rutina, pero de vez en cuando estoy distraído cepillándome los dientes o lavándome la cara, lo siento otra vez, un retraso mínimo, como si el reflejo dudara antes de seguirme. Ya cambié de espejo, ya probé con el celular, con video, todo normal, pero solo en vivo, con el espejo real, es que ocurre, y solo a veces, pero siempre sin previo aviso. Empecé a evitar espejos muy grandes, o con marcos antiguos, no sé por qué, solo me da mala espina, como si abriera algo que debería seguir cerrado. He pensado en contarle esto a alguien de verdad, aparte de ti, pero ¿quién me creería? Incluso diciéndolo en voz alta, suena a tontería, suena a cosa de gente sugestionable, pero no lo es. Yo lo vi, y lo sigo viendo, y lo peor de todo es que no es siempre. Pasan meses sin que pase nada, y de repente, un día cualquiera, estoy lavándome las manos y lo noto. Ella está ahí otra vez, detrás. O el reflejo falla, o aparece la sombra, nunca las dos cosas a la vez. Es como si ella estuviera probando los límites, viendo si todavía me acuerdo de ella. Y me acuerdo, no se puede olvidar. A veces me pregunto si realmente hice algo mal ese día, si decir su nombre fue una invocación real. Mis primos nunca vieron nada, nunca sintieron nada, solo yo. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Será que la liberé? ¿Será que entró en mí? Hay noches en que sueño con ese baño, solo que está lleno de espejos, todos con reflejos equivocados, y no puedo salir. Me despierto sudando, con el rostro helado, y corro al baño para ver si todo está normal. Siempre lo está, menos mi reflejo. Él parpadea medio segundo después, como si pensara, como si decidiera. Intenté quemar el espejo de mi infancia. Volví a la casa de mi abuela años después. Pedí ver el espejo antiguo. Ella dijo que lo donó todo en una reforma. Pero tuve una pesadilla esa noche. En ella, abría una puerta cualquiera, y ahí estaba, intacto, con la vela todavía encendida en el lavabo. No sé qué significa. Tal vez no signifique nada. Tal vez mi mente creó todo esto. Pero hay algo que me impide seguir adelante del todo. A veces, me sorprendo mirando fijamente al espejo, en silencio, y pienso, si ella aún está ahí dentro, ¿qué es lo que quiere? Yo hacía fletes con mi vieja van, de esas que ya dieron lo que tenían que dar, pero aún aguantan. Trabajaba por mi cuenta, agarrando servicios por recomendación, aquí mismo en Michoacán. Era lo que había después de que me despidieron de la empresa.
Ese mes estaba apretado. Aceptaba cualquier carrera, incluso de madrugada. Aquella noche, ya eran casi la 1:30 cuando me llamaron. El cliente no dijo mucho, solo que necesitaba llevar una caja a un punto específico. Solo dejarla ahí e irme. Pago en el acto. Acepté, claro. Dinero fácil, pensé. Fui a buscar la caja a una calle sin salida, algo oscura, donde solo había una casa de 2 pisos con una luz encendida. El tipo que me la entregó era raro, delgado, encorvado, parecía enfermo. Llevaba una gorra baja tapándole la cara y guantes, a pesar del calor. No habló casi nada, solo señaló la van, puso la caja en la parte de atrás y me entregó el dinero doblado. Dijo, déjala justo en el lugar, si no, no sirve. Le pregunté qué había adentro y respondió, no es de tu incumbencia. Me molestó un poco, pero no insistí. Ya había cargado cosas raras antes, la gente es extraña. La dirección era en una zona algo alejada de la ciudad, cerca de un fraccionamiento que nunca terminaron, solo monte y tierra. Fui siguiendo el GPS, pero la señal fallaba. Terminé parando cerca de un terreno baldío, donde solo había escombros, postes sin lámparas y una nave vieja cayéndose a pedazos. El lugar parecía abandonado desde hacía tiempo. Apagué el motor y bajé para ver dónde dejaría la caja. Entonces escuché un ruido que venía desde dentro del vehículo. Un tuk-tuk, como si alguien estuviera golpeando. Me quedé quieto, tratando de entender. Y el sonido continuó. Abrí la puerta trasera despacio. La caja estaba en el mismo lugar, pero se movía, leve, casi imperceptible. Al principio pensé que era algún animal atrapado, un gato, no sé, pero entonces vino otro, tum, más fuerte, y la caja dio un pequeño salto. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué es eso?, murmuré. Saqué el cuchillo que siempre llevo en el bolsillo y empecé a cortar la cinta. El olor que salió era extraño, no podrido, pero mohoso, viejo, como tela guardada por años en un sótano húmedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí. Cuando levanté la tapa, el contenido parecía cubierto por una tela oscura. No se veía bien qué era, solo que se movía. Fui a quitar el trapo, pero la cosa reaccionó. Una especie de masa informe se levantó medio centímetro y luego cayó. Era blanda, pesada, pero viva. No se podía decir si era un animal. No tenía forma definida, ningún sonido, ningún olor nuevo, solo esa cosa que temblaba, intentando salir. Di 2 pasos hacia atrás, y fue entonces cuando se arrastró sola fuera de la caja. Lenta, pesada, y desapareció entre las sombras de los escombros. Me paralicé. Me quedé quieto, en shock. No corrí, no grité. Solo me quedé mirando la oscuridad, intentando entender lo que acababa de pasar. Era como si el tiempo se hubiese detenido por unos segundos. Lo único que se oía era el viento golpeando las hojas secas y mi respiración desacompasada. Saqué el celular para grabar, pero la cámara no enfocaba. Me bloqueé. Después de unos minutos, subí a la van y me fui. Ni siquiera cerré bien la puerta. En el camino, miraba por el retrovisor cada 10 segundos. Nada me siguió, pero el miedo ya se me había pegado. Al día siguiente, tratando de entender cómo alguien con más experiencia vería la situación, fui a hablar con un patrón para el que trabajé un tiempo, un señor que solía darme los fletes más complicados. Le conté lo que vi, aunque sin saber cómo explicarlo. Soltó una risa y dijo que estaba durmiendo poco, que era el cansancio. Capaz era solo un bicho enredado en un trapo, ¿no? Pero yo sé que no era eso. Ya he visto animales heridos, he visto zorrillos, ratas, armadillos. Eso no era ninguno de ellos. Y no se movía como ningún ser vivo que conozca. Parecía un pedazo de carne suelta con voluntad propia, sin sonido, sin ojos, sin lógica. Intenté olvidar. Seguí con la vida,
hice otros fletes, cambié las rutas, pero entonces empezaron las coincidencias. Durante semanas sentí que algo me observaba. No era todos los días, pero a veces cuando descargaba algo de noche, me daba esa sensación, como cuando estás solo pero sabes que hay alguien cerca. Llegué a dar la vuelta a la van, revisar todo con linterna. Nunca encontré nada, pero la sensación volvía, siempre que pasaba cerca de terrenos baldíos, como si la cosa se hubiera quedado por ahí, esperando. Hubo una noche en particular que nunca olvido. Fui a dejar un sofá en un barrio más retirado. Cuando terminé, fui a cerrar la parte trasera de la van y vi marcas en el suelo de tierra, como si algo hubiera sido arrastrado. Marcas gruesas, largas, parecían recientes. Y lo peor, llegaban hasta el costado de la van y luego desaparecían. Me helé. No vi nada alrededor, pero entré en la van en segundos. Sentía que me estaban poniendo a prueba, como si eso quisiera que yo supiera que aún estaba ahí, pero no se mostraba. No otra vez. Se lo conté a mi hermana. Ella es la única que a veces me toma en serio. Me preguntó si alguien podría haberlo armado todo para asustarme. No sé, sería mucho esfuerzo. ¿Y para qué? Soy un tipo común, no tengo enemigos, no me meto con nadie. Además, lo que vi no parecía un truco. Estaba vivo. Tenía una presencia, un tipo de conciencia. No sé cómo explicarlo, y eso es lo que más me molesta, no saber qué era, ni si realmente me está siguiendo o si es solo la paranoia consumiéndome. Empecé a evitar entregas nocturnas, perdí dinero por eso, pero es como si mi mente se hubiera bloqueado. Siempre que se acerca la medianoche, mi cuerpo entra en alerta, me pongo inquieto, el corazón se acelera, me sudan las manos, aunque esté en casa, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Dormir también se volvió más difícil. A veces me despierto en la madrugada y miro directo hacia la puerta o a la esquina del cuarto, como si hubiera sentido una presencia. Pero nunca hay nada allí, al menos nada que yo pueda ver. Lo más extraño de todo pasó el mes pasado. Estaba limpiando la van y encontré un pedazo de tela hecho bola en una esquina. Era la misma tela de la caja. Oscura, gruesa, con olor a moho. Estoy seguro de que tiré todo lo de aquella noche. Recuerdo haber limpiado bien después. Entonces, ¿cómo volvió ese pedazo? Lo agarré con una pinza, lo metí en una bolsa de plástico y lo quemé. Pero después de eso, la sensación de estar siendo seguido empeoró, como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera roto una regla que ni siquiera sabía que existía. Llegué a pensar en buscar ayuda espiritual. Fui a ver a una señora que mi madre conocía. Solo me miró y dijo que cargaba una sombra extraña, que algo se había pegado a mí. Le pregunté qué hacer, no me respondió, solo recomendó que me alejara de lugares vacíos de noche. Dijo que esas cosas aman la oscuridad y que, una vez sueltas, buscan a quien las vio. No sé si ella creía en lo que decía o si solo quería asustarme, pero por la forma en que lo dijo, no parecía una broma. Hoy en día ya ni cuento esta historia a nadie. Quien la escucha cree que estoy loco o que me invento cosas para llamar la atención, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí. Puede que nunca vuelva a ver aquello, o puede que solo esté esperando el momento justo para mostrarse otra vez. A veces pienso que se quedó atrapado en mi memoria más que en la realidad, pero cada vez que paso por un terreno vacío, mi cuerpo se bloquea y el aire a mi alrededor parece cambiar. Se vuelve más denso, más pesado. Es como si algo todavía estuviera inconcluso, como si hubiera participado en algo sin saber. Un flete que no debí aceptar, una caja que no debí abrir. A veces pienso si aquello se habría quedado quieto,
en paz, si solo la hubiera dejado ahí y me hubiera ido. Si hubiera hecho exactamente lo que el cliente pidió. Pero ya es tarde. Sea lo que sea, vio mi rostro, sabe quién soy. Y de algún modo, todavía está cerca, en silencio, esperando. Siempre he tenido una rutina algo pesada, pero nada fuera de lo normal. Trabajo en una oficina pequeña, con horario fijo, solo que casi nunca logro salir a la hora. Siempre hay un último correo, una reunión que se atrasa o algún lío que me dejan para resolver. Así que terminé acostumbrándome a salir ya de noche, medio en automático, solo pensando en llegar a casa y quitarme los zapatos. Ese día salí del trabajo más cansado de lo normal. Había dormido mal la noche anterior y el día fue intenso. Tomé el mismo autobús de siempre aquí en Michoacán, el que para lo más cerca posible de mi casa. Ya eran como las 11 y algo, y el autobús estaba casi vacío. Éramos unas 3 personas además de mí. Me senté al fondo, junto a la ventana, como siempre. Me gusta sentarme ahí para no tener que lidiar con mucha gente. El viaje transcurría tranquilo. El conductor escuchaba la radio a volumen bajo y yo solo miraba por la ventana sin pensar en nada. Hasta que, de repente, miré al espejo retrovisor delantero del autobús, ese que muestra todo el pasillo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había un hombre parado en medio del pasillo. Lo vi claramente en el espejo, pero cuando giré la cabeza para mirar directamente, no había nadie. Me quedé unos segundos tratando de entender. Volví a mirar el espejo, y ahí estaba él, quieto, inmóvil, mirándome fijamente. Su rostro era raro, medio borroso, como si estuviera derretido. Los ojos eran hundidos, oscuros. Era como si no estuviera del todo allí, como si fuera una sombra, una ilusión, pero estaba ahí, solo que solo en el espejo. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero traté de convencerme de que era por el cansancio, o tal vez un reflejo de algo. Ya estaba medio atontado, podía ser cosa de mi cabeza. Bajé la mirada, pasé unos minutos sin mirar el espejo, y cuando reuní coraje para mirar de nuevo, ya no había nada. El pasillo estaba vacío, como siempre. Intenté olvidar aquello. Llegué a casa, me duché, comí cualquier cosa y me fui a dormir. En los días siguientes no pasó nada. Pero entonces empezaron los reflejos. Primero, lo vi de nuevo en una vitrina mientras caminaba por el centro. Pensé que era una sombra, pero era el mismo rostro. Y otra vez, solo en el vidrio. Cuando giré para mirar, claro, no había nadie. Después empezó a empeorar. Una vez lo vi en la ventana del autobús, como si estuviera afuera, siguiendo el vehículo. Otra vez, lo vi en la televisión apagada de mi cuarto, y otra más, en un charco de agua, después de una lluvia fuerte. Siempre lo mismo, aparecía solo en el reflejo, nunca directamente, nunca con sonido. Solo mirando, siempre mirándome. En esa época me volví paranoico. Dejé de usar espejos, cubrí los del baño con toallas, evitaba vitrinas, vidrios y pantallas apagadas. Incluso en el celular, me incomodaba ver la pantalla negra reflejando mi rostro. Mis amigos empezaron a decir que estaba raro, que me estaba alejando, pero no sabía cómo explicar. ¿Quién iba a creerme? Empecé a anotar los días en que aparecía. Traté de encontrar un patrón, pero no lo había. A veces pasaban días sin que lo viera. Otras veces aparecía 2, 3 veces el mismo día. Nunca se movía, solo observaba. Lo único que cambiaba era la distancia. Con el tiempo, parecía estar más cerca. Antes estaba lejos, pequeño. Luego, más próximo, más nítido. Hubo un día en que me obligué a enfrentarme. Encendí la luz del espejo del baño
Me quedé quieto, respirando hondo, y ahí estaba él, detrás de mí. No me moví, solo me quedé mirando. Él tampoco hizo nada, pero el reflejo no era solo el suyo. El mío también se veía diferente. La mirada no era la mía. Había algo mal, como si el espejo mostrara otra versión de mí mismo. Después de eso, empecé a tener sueños extraños, siempre con reflejos, siempre con la sensación de estar siendo observado. Soñaba que miraba mi reflejo y no me obedecía, que sonreía cuando yo no sonreía, que se movía antes que yo, o que, a veces, se quedaba quieto, incluso cuando yo movía el cuerpo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Empecé a andar con gafas oscuras, incluso de noche. Era una excusa para evitar vitrinas y espejos de tienda. Un día, casi me atropellan por eso, por cruzar sin mirar bien. Mi cabeza se estaba volviendo un caos. Quería hablar con alguien, pero ¿cómo explicarlo? Hola, me persigue un reflejo, no hay manera. Anoche pasó de nuevo. Había ido a comprar pan en la panadería de la esquina. Cuando volví, vi algo en la ventana de la sala. Era mi silueta, pero con un detalle que me paralizó en el acto. El reflejo sonreía, yo no. Mi rostro estaba serio, cansado, pero el reflejo sonreía. Una sonrisa pequeña, cerrada, como quien sabe algo que yo no sé. Me quedé congelado. Ni entré bien a la casa. Tuve que sentarme en el sofá, respirar hondo. Volví a mirar la ventana. Ahora, el reflejo estaba normal, la misma expresión que yo. Pero el impacto quedó. Sé lo que vi. No fue un error de iluminación, no fue el cansancio, fue diferente. Desde entonces, estoy pensando en cubrir todas las superficies reflectantes de la casa. Pero incluso si lo hago, no sé si servirá de algo. Él siempre encuentra la forma de aparecer, incluso donde menos lo espero. No sé qué quiere, no sé qué es, solo sé que está más cerca, cada vez más cerca. Si me crees, gracias, de verdad. No espero que todos me crean. Yo mismo lo vería raro si alguien me lo contara, pero queda el aviso. Si algún día notas que tu reflejo se mueve antes que tú, o sonríe cuando tú no lo haces, no lo mires por mucho tiempo. Solo gira el rostro y aléjate. Es mejor así. Hace unos meses, fui a visitar a un primo que vive en Michoacán, en un pueblito pequeño, algo escondido entre las colinas. Necesitaba descansar, salir un poco del ajetreo de la gran ciudad, y él siempre me decía que el clima allá era más tranquilo, más calmado. La primera noche nos quedamos platicando en la terraza hasta tarde, tomando unas cervezas y escuchando música en su celular. En un momento, comentó que había heredado un instrumento de un músico local que murió de forma algo trágica. No me metí mucho en detalles. Pensé que era una de esas historias típicas de pueblo. Pero luego fue adentro y regresó con la guitarra. Era una guitarra antigua, de madera oscura, con algunas marcas de uso y cuerdas un poco gastadas, pero aún firme. Cuando empezó a tocar, me sorprendí. El sonido era bonito, pero extraño. Parecía venir de muy lejos, ¿sabes? No estaba afinada como las de estudio, pero tenía una vibra que nos movía. Pero conforme tocaba, noté algo raro. Al fondo de la melodía, casi imperceptible, había un sonido, como un susurro, un lamento apagado. Pensé que era cosa de mi cabeza, pero me molestó. Agarré el celular y grabé un fragmento, solo para escucharlo después. Esa noche, antes de dormir, me puse los auriculares y escuché el audio otra vez. Y ahí estaba, el lamento, más claro incluso, como si alguien estuviera llorando o hablando muy bajito detrás de la música. Me puse la piel de gallina, pero aún traté de racionalizar.
Quizás era algún ruido ambiental o interferencia en el micrófono. Al día siguiente se lo mostré a mi primo, pero el audio simplemente desapareció. El archivo estaba ahí, pero sin sonido alguno, borrado. Hice otra grabación esa tarde y pasó lo mismo. Se borraba solo, cada vez que intentaba mostrarlo. La tercera noche, me desperté en plena madrugada con un sonido que venía de la sala. Al principio pensé que era la radio o la televisión, pero recordé que habíamos apagado todo. Caminé despacio hasta la puerta, sin prender la luz, y miré por la rendija. La guitarra estaba en el mismo lugar, sobre el sofá, pero las cuerdas se estaban moviendo. No es una metáfora. Vibraban solas, tocando la misma melodía que mi primo había hecho. El sonido era idéntico, pero un poco más bajo, como si alguien tocara con mucho cuidado para no despertar a nadie. Volví al cuarto en silencio, cerré la puerta y me quedé despierto hasta que amaneció. No le dije nada a nadie. En el desayuno, mi primo comentó que había dormido como un tronco, y yo solo asentí con la cabeza. No quería parecer loco, pero desde entonces la melodía comenzó a seguirme. En el camino de regreso, escuché a un hombre silbando la misma secuencia de notas en la terminal de autobuses. Luego, la oí de nuevo saliendo de una radio vieja que ni siquiera estaba prendida, en una fonda de la carretera. Empecé a prestar más atención, y mientras más la escuchaba, más aparecía. Llegué a casa y traté de olvidarla, pero no pude. Estaba lavando los platos y sentí que el sonido del agua en el fregadero repetía los mismos acordes. Abrí la ventana y escuché un coche pasando por la calle con el sonido del motor siguiendo la misma cadencia. Pensé que era paranoia. Intenté distraerme con películas, series, pero hasta en las bandas sonoras parecía haber un eco de esa melodía. Empecé a anotar las veces que la oía. Era demasiado frecuente para ser coincidencia. Comencé a preguntarme si no había traído algo conmigo, pero no traje la guitarra. La semana siguiente fui al médico. Me mandaron con un otorrino y hasta me hicieron una prueba auditiva. Todo normal. También fui con un psicólogo porque pensé que podía ser algún tipo de alucinación auditiva, estrés, no sé, pero nada lo explicaba. Seguía escuchando la música cada vez más nítida en lugares cada vez más improbables. La he oído dentro del elevador de mi edificio, en el ruido del televisor apagado, en el sonido del refrigerador. Siempre es la misma secuencia. 3 notas graves, 2 más agudas, y luego ese susurro al fondo. Nunca entiendo lo que dice, pero me produce una enorme angustia. Volví al celular donde hice la grabación, y sigue ahí, con el nombre del archivo correcto, pero sin sonido. Se lo mandé a un amigo técnico en audio, y dijo que el espectro del archivo muestra como si el audio hubiera sido borrado, pero el archivo conservado. Eso ni siquiera tiene sentido. Empecé a evitar cualquier tipo de sonido ambiental. Dejé de escuchar música. Apagué todo lo que hacía ruido en casa. Aún así, aparece. En la calle, en el trabajo, hasta en los sueños. Sí, he empezado a soñar con la melodía. A veces la toco en sueños. Otras, alguien me observa mientras suena. La semana pasada, algo me asustó de verdad. Estaba esperando el autobús en una parada concurrida con varias personas. De repente, un chico que estaba sentado a unos 2 asientos de distancia se volteó hacia mí y preguntó: ¿Tú también estás escuchando esto? Me quedé paralizado. No supe qué decir. Le pregunté qué, pero solo bajó la cabeza y dijo: nada, olvídalo. Cuando miré otra vez, ya no estaba. Me sentí expuesto, como si alguien hubiera descubierto lo que me pasa, o como si esta cosa estuviera tratando de extenderse a otras personas ahora. Volví a hablar con mi primo. Le pregunté más sobre el músico que hizo la guitarra. Me dijo que el tipo era conocido en el pueblo, tocaba en fiestas, pero después de la muerte de su madre,
Empezó a componer canciones más tristes. Un día, desapareció en el monte con el instrumento y encontraron su cuerpo meses después, colgado de un árbol, con la guitarra en la espalda. Nadie ha dejado tocar esa guitarra desde entonces, hasta que murió el papá de mi primo, y él la heredó. Dijo que pensaba que era solo un objeto viejo, pero quizás guardaba más que música. No sé si la guitarra en sí tiene algo que ver, o si la melodía es una especie de, no sé, código, llamado trampa. Solo sé que no me deja en paz. Tengo miedo de contar esto a más gente, porque ¿y si ese sonido se contagia a quien lo escucha? ¿Y si ese lamento al fondo de la música está tratando de alcanzar más oídos? Ya no dejo que mi celular grabe nada. No escucho nada con audífonos. Vivo con miedo de que el sonido aparezca en algún lugar y llame la atención de alguien cerca de mí. Y si alguien pregunta si también lo escuchó, finjo que no sé de qué hablan. He pensado en volver allá, pedirle a mi primo que entierre la guitarra, o que la queme, no sé. Pero, ¿y si no sirve? ¿Y si no es el instrumento en sí, sino el sonido? Tengo miedo de que mientras más luche contra esto, más fuerte se haga. Y lo peor es que nadie cree. Todos piensan que es psicológico o una broma, pero no lo es. Sé lo que escuché, sé lo que escucho. Ahora mismo, mientras cuento esto, escucho la melodía muy bajito, viniendo de la terraza, y no hay nadie afuera. Está todo apagado, todo en silencio. Menos ella, la música, siempre la misma música, y ese susurro que está cada vez más claro. Fui a hacer una caminata en Michoacán, un fin de semana que necesitaba mucho despejar la cabeza. Ya estaba un poco cansado de la rutina, de la ciudad grande, del ruido, ¿sabes? Así que decidí ir solo. Llevé solo una mochila con agua, unos bocadillos y mi celular. El día estaba algo nublado, pero no parecía que iba a llover. El lugar era bien conocido, un sendero que pasa por unas áreas de bosque y luego sube una colina. Ya había escuchado que era tranquilo, pero nunca había ido. Comencé la caminata al principio de la tarde, todo parecía normal. El aire estaba fresco, el olor del bosque era agradable, ese silencio solo roto por los pájaros. Después de unos 40 minutos caminando, ya lejos de la entrada, empecé a notar cosas extrañas. Primero, sentí un escalofrío, como un frío que me subió por la columna vertebral. Pensé que era solo porque la sombra de los árboles había aumentado, o porque el clima estaba cambiando. Fue entonces cuando, de repente, escuché que me llamaban por mi nombre, muy bajito, como un susurro que parecía venir junto con el viento. Lucas. Era mi voz, pero tan débil que casi pensé que estaba imaginando. Me detuve y miré alrededor, pero no había nadie, solo los árboles y el sonido de las hojas moviéndose. Seguí caminando, pensando que era solo mi cabeza jugando trucos. Pero el susurro volvió, un poco más fuerte, más urgente. Lucas, ven. Fue ahí cuando empecé a ponerme un poco desconfiado, porque el sonido parecía moverse entre los árboles, como si alguien caminara conmigo, pero no se veía nada. Miré hacia atrás y no vi a nadie. El sendero estaba vacío, solo yo y el ruido del viento. Traté de concentrarme en el camino, pero el corazón ya estaba acelerado. La sensación era extraña, como si algo invisible me estuviera acompañando. Cuanto más caminaba, más el susurro se convertía en un grito desesperado, algo que parecía estar pidiendo ayuda o queriendo avisarme de algo. Lucas, por favor, escucha. La voz se volvió más clara, más humana, y eso me dio miedo de verdad. Empecé a acelerar el paso, sintiendo un nudo en la garganta,
una mezcla de pánico y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien me llamaba así, en medio de ese lugar tan aislado? Traté de gritar que estaba ahí, que no sabía quién era. Pero mi voz salió débil, casi ahogada. Fue cuando, entre los árboles, vi una sombra parada, un poco torcida, oscura, observándome. No se podía distinguir forma ni rostro, solo una figura extraña que parecía no pertenecer a ese lugar. El corazón se me disparó y por un instante me congelé en el lugar. La sombra no se movía, solo me miraba, inmóvil. Traté de parpadear, pensar que era un juego de luces o un tronco con sombra, pero no. Eso estaba ahí, mirando fijamente. La sensación era que su mirada atravesaba mi cuerpo, quemaba mi piel. Intenté alejarme despacio, sin quitarle los ojos a la sombra, pero parecía que el camino por donde había venido desapareció. El sendero detrás de mí ya no estaba. Solo había árboles densos y oscuridad. Empecé a entrar en pánico. No sabía a dónde ir. El miedo me apretó el pecho y solo quería salir de ahí. Entonces decidí correr hacia la dirección que parecía más clara, aunque no supiera si era el camino correcto. La sombra se quedó ahí parada, sin moverse. Sentí como si estuviera siendo observado todo el tiempo, una presencia que no me soltaba. Mientras corría, sentía el viento más fuerte. Parecía un grito ahogado que venía con él. «No vuelvas». La voz era más amenazante. Parecía querer atraparme allí. Respiraba con dificultad. Sentía el cuerpo pesado y la cabeza latiendo. Traté de llamar a alguien, pero el celular no tenía señal. La sensación de estar totalmente aislado aumentaba el miedo. El sendero parecía cerrarse detrás de mí, como un laberinto que cambiaba todo el tiempo. Lo único que quería era llegar a algún lugar seguro. Después de un tiempo, que no sé cuánto duró, empecé a ver las luces de la ciudad. El corazón se alivió un poco, la adrenalina bajó y me detuve a mitad del camino para recuperar el aliento. Miré hacia atrás una última vez, pero no había nada más. Solo los árboles comunes que cualquiera esperaría ver en un sendero. Nada de sombras ni figuras. Pero esa sensación de estar siendo observado no se fue. Era como si un peso invisible se hubiera quedado pegado a mí. Seguí caminando despacio hasta llegar a la plaza central. Llegué a la ciudad ya de noche. Las calles estaban casi vacías y solo quería ir a casa. En el camino, traté de explicarme lo que había pasado, pero ninguna explicación tenía sentido. ¿Será que era solo cansancio, estrés o alguna alucinación por la soledad en el bosque? Traté de no pensar mucho en eso, pero era imposible. Esa voz, esa sombra, se habían quedado grabadas en mi cabeza. Traté de contarle a unos amigos, pero se rieron y dijeron que estaba viendo cosas. Eso solo me dio más vergüenza y miedo de que volviera a pasar. Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido en la calle o dentro de mi cuarto hacía que mi cuerpo se helara. Miraba al rincón oscuro e imaginaba que la sombra aparecía ahí, esperándome. Traté de convencerme de que era solo imaginación, pero el miedo era muy real. Pasé el resto de la semana evitando salir solo, evitando lugares cerrados o oscuros. Hasta la gente en la calle parecía mirarme raro, como si notaran que estaba diferente. Yo mismo ya no me reconocía, estaba más cerrado, más ansioso. Con el paso de los días, la voz desapareció, el miedo disminuyó, pero la mirada de la sombra parecía estar siempre presente, aunque invisible para los demás. Sentía que había dejado una parte de mí en ese sendero y que algo había venido conmigo para seguirme. A veces, cuando estaba solo, sentía un escalofrío y la sensación de que alguien estaba detrás de mí, pero cuando miraba, no había nada. Eso me afectó mucho. Empecé a cuestionar mi cordura, mi equilibrio. Era como una pesadilla de la que no podía despertar.
Ya han pasado meses desde esa caminata y todavía no he contado la historia a mucha gente. Tengo miedo de que digan que estoy inventando, que estoy loco o que solo quiero atención. Pero la verdad es que nunca pude olvidar ese momento, ese grito, esa sombra. Es como si algo me hubiera marcado para siempre, una experiencia que cambió mi forma de ver el mundo. No sé explicar qué fue, ni quiero intentar entender demasiado, porque tal vez el misterio es lo único que me mantiene seguro. De vez en cuando está muy silencioso, todavía escucho mi nombre, llamado bajito, como un susurro en el viento. Trato de no responder, pero mi cuerpo se tensa, mi piel se eriza. No sé si eso pasará algún día, o si tendré que convivir con esa presencia para siempre. Es extraño porque no duele, no lastima, pero incomoda de una forma que no puedo explicar. Una sensación rara de estar siendo vigilado, como si fuera parte de algo que no puedo controlar. He pensado en volver al sendero para intentar entender qué pasó, pero el miedo siempre me detiene. Sé que si vuelvo, puedo encontrar esa sombra otra vez, o peor, algo que ni me imagino. A veces creo que esta historia será un secreto para siempre, un pedazo de mi pasado que nadie va a creer. Pero al mismo tiempo, es como si ese lugar tuviera una conexión conmigo, algo que necesito resolver para poder seguir adelante. Tal vez algún día tenga valor. Por ahora, trato de vivir mi vida normalmente, trabajo, amigos, familia, pero siempre hay una parte de mi mente que vuelve a ese sendero en Michoacán, a ese momento extraño y peligroso. Trato de no pensar en eso todo el tiempo, pero cuando estoy solo o cansado, los recuerdos vuelven con fuerza. Sé que para los demás eso puede parecer tontería, pero para mí fue real, y eso es lo que importa. Esta es mi historia, lo que viví, y es lo que llevo conmigo. Lo más extraño es que, después de ese día, algunas cosas empezaron a pasar en mi casa. Objetos cambiaban de lugar, a veces una puerta que estaba segura de que había cerrado amanecía abierta. No era nada demasiado aterrador, solo suficiente para ponerme incómodo. Traté de ignorarlo, pero cada vez que pasaba, el recuerdo de la sombra y el grito volvía. Es como si eso hubiera venido conmigo para no dejarme olvidar. No sé si es cosa de mi cabeza o de otra cosa, pero prefiero no saber. Hoy, cuando cuento esta historia, siempre siento un escalofrío. No sé si es miedo, vergüenza o una mezcla de ambos. Muchas veces la gente piensa que exagero o que invento, pero juro que es verdad. No sé qué era esa sombra, ni qué quería, pero sé que está ahí, en algún lugar, mirando. Y esa sensación nunca se va completamente. Por más que intente seguir con mi vida, sé que hay algo que me acompaña y no puedo huir de eso. Por eso evito los senderos ahora, evito lugares aislados. Pero a veces, cuando estoy en la oscuridad, siento que esa mirada está cerca, solo esperando un momento para volver. Sé que tal vez me lo estoy imaginando, pero el miedo es demasiado real para ignorarlo. No sé si tendré valor para enfrentar esto algún día o si viviré siempre con esta sensación. Pero sé que, en el fondo, ese sendero en Michoacán cambió algo en mí para siempre y no puedo negarlo. En fin, esta es mi historia. No es una película de terror, no es una leyenda. Es lo que me pasó, de la forma más simple posible. No quiero ser motivo de burla, ni héroe de historia de miedo. Solo quiero que alguien entienda que hay cosas que no tienen explicación, que pasan de verdad y que nos afectan de una manera que no elegimos. Si algún día estás en un sendero y escuchas que te llaman por tu nombre en el viento, presta atención. Puede que no sea solo el viento.
Soy Carlos, y estaba regresando a casa en una noche fría y con mucha niebla aquí en Michoacán. El clima ya era extraño. Esa niebla espesa que parece envolverte, ¿sabes? Conducía despacio, tratando de ver algo adelante, cuando, de repente, el coche empezó a fallar. Primero perdió potencia, luego prácticamente se apagó. Me asusté un poco porque estaba en una carretera algo desierta y aislada, pero logré detenerme en la cuneta. Bajé del coche para tratar de entender qué había pasado. Mientras miraba el capó, intenté encenderlo otra vez, pero nada. El motor no respondía, parecía completamente muerto. Fue entonces cuando noté algo que me congeló en el momento. Había una figura sobre el capó. Era un hombre, o al menos parecía, vestido con ropa antigua, medio raída, como si hubiera salido de otra época. Lo peor eran sus ojos. No tenían brillo ni expresión, solo un vacío que me puso la piel de gallina. Me miraba fijamente, sin parpadear, inmóvil. Juro que no movía ni un músculo, parecía una estatua. Quería gritar, pedir ayuda, pero la voz simplemente desapareció. Quedé paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que era mi imaginación, la niebla, el cansancio. Después de unos segundos que parecieron eternos, cerré los ojos un instante solo para tratar de calmarme. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. El capó estaba vacío, solo el frío de la noche y el silencio de la carretera alrededor. Me levanté rápido, asustado, y corrí de regreso al coche. Quería encender el motor y salir de allí lo antes posible. Fue entonces cuando vi los arañazos. En el capó, justo al frente, había marcas profundas, arañazos frescos. Esas líneas parecían hechas con uñas, no había otra explicación. Mi corazón se aceleró. Sabía que eso no era imaginación. Algo extraño estaba pasando conmigo, algo que no podía entender. Intenté encender el coche otra vez, y esta vez arrancó. Salí de allí lo más rápido que pude, mirando por el retrovisor todo el tiempo, esperando ver a la figura aparecer de nuevo. Pero no pasó nada. Volví a casa sin detenerme, con el corazón en la mano, aún sin poder creer lo que acababa de vivir. Desde esa noche, ya no puedo viajar solo de noche, especialmente si hay niebla o la carretera está desierta. Estoy todo el tiempo desconfiado, mirando a los lados, revisando los retrovisores varias veces. Es un miedo que no sé explicar bien, una sensación mala que se queda pegada a la piel. Se lo conté a algunos amigos, pero pensaron que estaba exagerando o que era cosa de mi cabeza. Eso me dejó un poco aislado, con vergüenza incluso de contarle a otras personas. Pero sé que no fue mi imaginación, porque los arañazos en el capó siguen ahí, bien visibles. A veces, cuando paso por esa carretera de día, siento un escalofrío extraño, como si algo me estuviera observando, aunque no vea nada. Trato de ignorarlo, pero es difícil. No puedo olvidar esa figura, la mirada vacía, la sensación de estar siendo observado. He pensado en llevar el coche a un mecánico, pero no por el problema del motor. Quiero que alguien vea los arañazos, que entienda que eso no fue un accidente o vandalismo común. Pero nadie quiere creer, solo piensan que estoy inventando. Todavía me pregunto quién era esa figura, o qué quería. Si era un espíritu, una persona perdida en el tiempo, o algo que ni siquiera sé nombrar. Eso me pone ansioso, como si en cualquier momento pudiera volver a pasar. Tampoco sé si fue suerte o mala suerte que pude salir de allí con el coche funcionando. Podría haber quedado atrapado en esa carretera, solo con esa presencia que me paralizó. El recuerdo de eso me da escalofríos hasta hoy. A veces me sorprendo mirando el capó del coche, viendo esos arañazos y sintiendo el peso de esa noche. Parece que guardan alguna historia que no puedo entender, quizás una advertencia o un pedido de ayuda que nunca podré atender. No sé si algún día tendré el valor de volver a esa carretera de noche.
o si siquiera quiero entender lo que pasó. Hay cosas que es mejor dejar pasar, pero la curiosidad es difícil de ignorar. A pesar de todo esto, aún tengo dudas. ¿Será que realmente fue un fantasma? ¿O mi cabeza me jugó una mala pasada por la niebla, el cansancio y la soledad? No lo sé. Solo sé que no quiero pasar por eso otra vez. Y por eso, ahora siempre estoy pendiente del retrovisor, varias veces, incluso cuando ya estoy en casa. Porque esa mirada vacía y esos arañazos en el capó no se van de mi cabeza, y parecen decir que la historia no ha terminado. Pasé algunos días en una comunidad pequeña en Michoacán, famosa por las artesanías que producen allá. Uno llega y ya siente un ambiente diferente, ¿sabes? La forma de ser de la gente, las casas de adobe, las calles de tierra. Yo estaba allí para descansar un poco, lejos del ajetreo de la ciudad y aprovechando para conocer el trabajo de los artesanos locales. Durante el día, visitaba los mercados, platicaba con quienes hacían las piezas, tomaba fotos de los colores y los detalles. Todo parecía normal hasta la noche del tercer día. Aquella noche, de repente empezó a soplar un viento fuerte. No era un viento común. Parecía traer un sonido extraño, como si susurrara cosas en mi oído, pero era difícil entender qué. El ruido venía de los árboles y parecía mezclarse con el susurro de las hojas, pero tenía un tono como si fueran murmullos, unas voces bajas que solo yo podía escuchar. Me quedé parado mirando por la ventana de la casa donde me hospedaba y nadie en la calle parecía notar nada de eso. Decidí salir a la plaza principal, que queda justo en el centro de la comunidad. La luna estaba escondida tras unas nubes, y la niebla comenzaba a formarse en el suelo, subiendo lentamente. Conforme me acercaba, noté algo extraño. Figuras aparecían y desaparecían en la niebla, bailando. Sus ropas eran coloridas, parecían esas prendas típicas de la región, con bordados y telas vibrantes, pero los rostros eran borrosos, como si estuvieran hechos de humo, sin rasgos definidos. No sé por qué, pero sentí una mezcla de miedo y fascinación. Quería acercarme más para entender qué era eso, si era alguna fiesta secreta o algún tipo de ritual. Caminé despacio hacia las figuras, intentando no hacer ruido, pero cuando extendí la mano para tocar una de ellas, la figura simplemente desapareció como si estuviera hecha de humo, disipándose en el aire. Me sorprendí y, confieso, me asusté un poco, porque eso no parecía nada normal. Después de eso, las figuras continuaron bailando, pero cada vez más lejos, como si sintieran mi presencia y no quisieran ser alcanzadas. Intenté seguirlas, pero la niebla se volvió más densa y el aire se puso demasiado frío para esa época del año. Decidí regresar a la casa, y ahora, mientras caminaba por las calles desiertas, escuché el sonido de la danza acompañando mis pasos, una música que parecía hecha solo de susurros y hojas secas. Cuando llegué a la casa donde me hospedaba, cerré la puerta con llave y cerré todas las ventanas. La música, o lo que yo pensaba que era música, seguía ahí, casi al lado de afuera, como si la danza no hubiera parado. Traté de apagarla, pero el ruido parecía invadir las paredes. Me quedé despierto casi toda la noche, mirando la puerta, esperando que no apareciera nada extraño. Al día siguiente, hablé con algunos vecinos sobre lo que había visto, pero nadie parecía saber o querer hablar del asunto. Algunos dijeron que nunca habían oído algo parecido. Otros cambiaron rápidamente de tema. Fue como si fuera un secreto que nadie quería revelar a un extraño. Esa actitud solo aumentó mi curiosidad y la sensación de que había algo mal ahí, algo escondido. En las noches siguientes, el viento volvió a soplar, y con él, los murmullos,
más bajos, pero aún audibles para mí. La niebla también aparecía, pero ya no vi más a las figuras bailando. Aún así, sentía su presencia, una sensación extraña, como si estuvieran cerca, observando desde lejos. Eso me inquietó, y empecé a preguntarme si no estaría imaginando cosas. Cuando regresé a la ciudad, intenté olvidar todo eso, pero no pude. La música susurrante y los murmullos regresaban en momentos inesperados, principalmente cuando el viento empezaba a soplar fuerte aquí donde vivo. A veces, en el silencio de la noche, parecía hasta escuchar pasos leves y risas bajas, como si alguien estuviera bailando al otro lado de la pared. Le confesé a algunos amigos lo que había vivido, pero la reacción siempre fue escepticismo o pensar que estaba exagerando. Eso me dio vergüenza hablar del tema, porque nadie creía y sentía que podría ser visto como loco o fantasioso. Por eso, guardé la historia para mí mismo, manteniendo ese secreto que me acompaña hasta hoy. Hay días en que trato de racionalizar, pensando que tal vez fue solo mi mente jugando trucos, por el cansancio o la soledad en ese lugar extraño. Pero la sensación de que algo me observaba y el sonido de esa danza insistente me hacen dudar de cualquier explicación simple. El miedo que sentí aquella noche todavía está ahí, escondido en el fondo del pecho. Lo más extraño es que, a pesar de todo, no tengo ganas de volver allí. Sé que hay gente a la que le gustan los misterios, explorar lo desconocido, pero conmigo es diferente. Esa experiencia me afectó de una forma que no sabía que era posible. Me hizo replantear lo que creemos conocer del mundo y lo que puede estar escondido justo frente a nosotros, pero que no vemos. A veces pienso si aquello habría sido un ritual antiguo, una manifestación de algo que la gente de la comunidad prefiere no tocar. O quizás fueran espíritus atrapados en ese lugar, intentando comunicarse de alguna forma que no entendí. Pero nada de eso tiene una respuesta clara, y eso es lo que más me molesta. La falta de una explicación. Tengo miedo del día en que ese viento fuerte sople aquí en mi ciudad y los murmullos vuelvan con toda su fuerza, trayendo de nuevo esa sensación de estar siendo observado por algo que no logro ver bien. Me pregunto si tendré valor para enfrentarme, o si huiré como hice aquella noche. Al final, no sé si lo que vi fue real o fruto de mi mente, pero el recuerdo no me abandona. A veces, cuando estoy solo y el silencio domina, siento que esa danza no terminó, que sigue ahí, invisible, esperando a alguien que la vea de nuevo. Y eso me inquieta, como si yo fuera parte de algo más grande, pero sin entender bien qué. Fui a pescar solo a un lago de Michoacán en un fin de semana cualquiera. El día estaba tranquilo, cielo despejado, y el agua parecía calma. Solo se oía un pajarito alrededor. Armé mi lugar cerca de la orilla. Me senté en un tronco viejo que había allí y esperé que algo mordiera el anzuelo. El tiempo pasó despacio, nada de peces, solo el sonido de la naturaleza. Estaba hasta medio cansado, pero disfrutando el silencio. Cuando el sol comenzó a ponerse, la luz se volvió dorada y llegó una brisa fresca. Estaba acomodando mi equipo, pensando en cuándo me iría, ya que no había pescado nada. De repente, en medio de ese silencio, escuché que llamaban mi nombre. La voz era femenina, dulce, tranquila y parecía muy lejana, como si estuviera dentro del agua. Me puse un poco desconfiado. Miré a los lados, pero no había nadie cerca. El lago era algo aislado y yo estaba lejos del sendero principal. Pregunté, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. La voz llamó mi nombre otra vez, esta vez un poco más cerca, más clara. Mi corazón se aceleró, pero pensé que podría ser alguien jugando conmigo, quizás un pescador escondido.
La voz seguía, suave, viniendo del agua, más cerca con cada llamada. Fue entonces que sentí un escalofrío en la piel. Esa sensación extraña. ¿Sabes? Traté de calmarme. Dije que estaba solo y que no había nadie para llamar. Me quedé parado, mirando el agua, intentando entender. Cuando miré a un lado, vi que la superficie del lago se movía de forma diferente, como si algo se acercara a mí. De repente, sentí un tirón fuerte en mi pierna. Casi perdí el equilibrio y caí al agua. Era como si alguien intentara jalarme hacia adentro, hacia el fondo. Grité y forcejeé, logrando soltarme de ese tirón. El agua estaba fría, el corazón a 1000, la adrenalina al máximo. Empecé a nadar desesperado hacia la orilla, sin mirar atrás. Llegué a la orilla casi sin aliento, con la pierna toda mojada y temblando. Me quedé un rato allí, intentando entender lo que había pasado. Miré el lago, pero no había nadie, ni bote, ni huellas en la arena. El lugar estaba completamente vacío, solo yo, y el silencio de nuevo. Traté de pensar si eso podría haber sido una broma mía, una alucinación por el cansancio, pero no parecía. Era algo extraño, algo que no podía explicar. Después de ese día, empecé a evitar ese lugar. La idea de volver a pescar ahí ya no me parecía segura. Cada vez que paso cerca del lago, aunque sea de lejos, siento un escalofrío y escucho esa voz dulce llamando mi nombre en el viento. Mis amigos no me creen, dicen que fue imaginación, pero yo sé lo que escuché. A veces, en el silencio de la noche, la voz vuelve a mí en la memoria, y es difícil no sentir ese miedo otra vez. Es una sensación que no se puede explicar bien, solo la siente quien la vivió. En el trabajo, cuando cuento a la gente, algunos se ríen, lo encuentran gracioso, como si fuera una historia de pescador, pero no cuento los detalles más extraños, solo digo que escuché algo y sentí que algo jalaba mi pierna. No sé si fue un animal, algún tipo de accidente, pero el miedo que quedó es real. Mi familia piensa que estoy exagerando, pero ellos no estuvieron ahí, no vieron lo que yo vi, y no sé cómo explicar a alguien que no estuvo conmigo. Pasé días pensando qué pudo ser eso. Investigué sobre el lago, pregunté a los vecinos si sabían alguna historia extraña, pero nadie mencionó nada. Era como si eso fuera solo mío, algo aislado que pasó ese día. Intenté volver algunas veces, pero siempre me arrepiento antes de acercarme. El miedo vence las ganas de entender lo que pasó de verdad. Quedo con esa duda en el pecho, y el silencio del lago solo aumenta mi angustia. Esa noche, después de lo ocurrido, tuve dificultad para dormir. Imaginaba si eso podría ser algún tipo de espíritu, una leyenda local, no sé, pero no encontré nada que lo confirmara. Lo único que sé es que sentí algo jalando mi pierna con fuerza, algo que parecía querer hundirme en ese lago. Era algo frío, pesado, que no me dejó escapar fácil. El susto fue tanto que hasta hoy me pongo nervioso cuando paso cerca de aguas quietas. Pasaron las semanas y la vida volvió a la normalidad, al menos por fuera. Pero esa historia del lago nunca salió de mi cabeza. Si cierro los ojos, puedo escuchar la voz dulce llamando mi nombre, como si me esperara. Eso me pone inquieto, con ganas de evitar hasta mirar cualquier lago o represa. Evito contar todo a mis amigos, porque siempre piensan que es tontería, que me estoy volviendo paranoico. Pero para mí, eso fue demasiado real para olvidarlo. Intento racionalizar, recordar que pudo ser algo natural, quizás el viento haciendo sonido o un animal en el agua. Pero cuando recuerdo el tirón en la pierna, todo cambia. No es algo que se explique fácil. Y el miedo que sentí en ese momento fue físico, un miedo que me dominó totalmente. No fue solo un susto, fue como si mi vida hubiera estado en verdadero peligro. Y eso no es fácil dejarlo atrás, por más que quiera. Otro día, un amigo me invitó a pescar en otro lago cerca de ahí.
Rechacé de inmediato, con alguna excusa. Pero la verdad es que todavía tengo miedo. No sé si podré volver a pescar cerca de aguas tan calmas y profundas. Ese episodio me marcó de una forma que no esperaba. Hasta intenté disimular, parecer tranquilo, pero por dentro me pongo tenso cuando pienso en esa voz y el tirón que sentí. Parece que algo ahí aún me está observando. Desde entonces, presto más atención a los pequeños detalles cuando voy a algún lugar con agua. Si escucho algún sonido extraño, si veo algo diferente, me pongo alerta. La sensación de vulnerabilidad esa noche quedó marcada en mí. Y a veces pienso que no fue solo la voz que me llamó. Quizás fue una advertencia, un intento de evitar algo peor. ¿Pero qué exactamente? No lo sé. Esa duda es lo que más me incomoda hasta hoy. No soy de creer en cosas sobrenaturales. Nunca me gustaron esas historias de fantasmas. Pero lo que pasó en ese lago fue diferente. No tenía explicación lógica. No podía ser coincidencia. Sé que hay algo ahí. Algo que no logro ver bien, pero que existe. Y eso me hace quedarme en silencio, sin querer volver a ese lugar. El miedo es real, y es algo que no puedo negar, por más que intente. Lo peor es que, a veces, cuando estoy solo en casa, siento como si esa voz estuviera cerca otra vez, susurrando. No siempre, pero pasa, especialmente cuando estoy cansado o pensativo. Me quedo paralizado, mirando al vacío, tratando de convencerme que es cosa de mi cabeza. Pero la sensación es tan fuerte que no puedo ignorarla. Me pregunto si eso que me jaló en el lago sigue conmigo, de alguna manera. La vida sigue, y trato de olvidar ese episodio, pero está siempre presente, como una sombra. A veces, cuando paso en carro cerca de ese lago, reduzco la velocidad y miro el agua, esperando ver algo. Pero no veo nada, solo el reflejo del cielo y los árboles. Aún así, la voz viene a mi mente, llamando. Y no sé si algún día entenderé qué pasó en ese lugar. En el fondo, tal vez esta historia nunca tenga un final claro. Puede que haya vivido una experiencia única, inexplicable, en la que nadie creerá. Y está bien, no necesito que crean para saber qué pasó. Lo que importa es que estoy aquí contándotelo, y que desde entonces nunca pude mirar un lago igual. Tal vez sea solo miedo, o quizás hay algo más ahí esperando. Y así me quedo, dividido entre la duda y el miedo, entre el deseo de entender y la necesidad de evitar. Esa historia del lago en Michoacán cambió mi forma de ver el mundo, aunque nadie más lo sepa. Solo sé que cada vez que escucho esa voz dulce llamando mi nombre, en el fondo, me arrepiento de haber ido a pescar ese día tranquilo, que se volvió una experiencia que aún me persigue.